consulta posterior a esta sesión y que ahí se queden grabadas las aportaciones que se realizaron y se van a realizar en esta hora y media de trabajo que estaremos conectados. Pues un gusto tenerles nuevamente aquí en esta segunda reunión que tenemos de este curso que se conforma por 4 sesiones. Me voy a permitir compartir la pantalla. Si no me equivoco, ya aparece. Y entonces, pues bueno, vamos a ir dando inicio como tal a este espacio. El día de hoy, hace ratito, yo creo que hace 10 minutos, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes se encuentra en León, pero comenzó la lluvia un poquito fuerte, con aire y cosas por el estilo. Entonces, la verdad es que estoy prevenido. Tengo mi iPad con la presentación y con materiales, y también tengo mi teléfono listo por si de casualidad que pudiera suceder que se vaya la luz. Espero que no sea al inicio ni al final, mejor que ya sea posteriormente, pero si se llegara a ir la electricidad, pues bueno, no tengan ustedes problema, ustedes continúan en la sesión, me dan oportunidad de reconectarme, me estaría tardando de 1 a 2 minutos en lo que nada más conecto el iPad a los datos de mi teléfono y seguimos con la sesión, ¿eh? Entonces, no tengan ningún inconveniente si eso llegara a pasar. No ha pasado en todo el día, pero ya saben que las cosas pareciera que se colocan en el momento en el que uno menos lo espera, ¿no? Entonces, les menciono, tengo mi opción B para atender la sesión. Muy bien, pues bueno, vamos arrancando como tal. Tenemos el orden del día, son 6 momentos muy concretitos los que vamos a estar desarrollando en estos espacios. El primer momento corresponde a una bienvenida y a la recuperación de los contenidos abordados a lo largo de la semana de trabajo. Recordemos que nuestra semana de trabajo comienza el viernes y termina el jueves a las 23:59 minutos, ¿sale? Entonces, ahí vamos a estar al pendiente. Revisé que me hicieron bastantes envíos de trabajos y les voy a ser bien sincero. Como cualquier profe, comenzamos con un curso, del curso lo terminé de revisar y continuamos con los siguientes. Entonces, ustedes son el curso que me toca el día de hoy revisar, entonces estaré mandándoles aportaciones y retroalimentaciones. Vi solamente de manera rápida los trabajos, pero ya tengo muy lógico el cómo los voy a ir retroalimentando. Entonces, para que estén muy atentos a cualquier comentario que les pudiera integrar en el primer apartado de la identificación de la guía docente. De lo que vi, así de manera rápida, bastante bien, muy claros, muy concretos en cómo van abordando los elementos. Vi que alguno de ustedes colocaba en la descripción del docente, por ejemplo, lo que creen que el profesor que dé esa UDA necesita, pero no colocaron una descripción del perfil personal. Recomiendo que coloquen una breve presentación personal, profesional, para que el estudiante sepa que ustedes dan esa UDA y que en este caso aterrice con mayor claridad. Les menciono, lo podemos ir modificando sin ningún problema y las entregas posteriores pues ya se irán verificando. En el segundo apartado vamos a hacer esa revisión. En el tercer momento vamos a abordar como tal el tema central de esta sesión, que es el apartado 2, los momentos para el aprendizaje en la guía docente. Vamos a ver cuáles son sus elementos, cómo se podría hacer una distribución de momentos para el aprendizaje y voy a enfatizar en algunas estrategias didácticas concretas. Entonces, ahí podemos tomar notas sin ningún problema. Me pueden compartir qué estrategias utilizan ustedes y pues ya vamos viendo cómo damos seguimiento con ello.
y posteriormente haríamos el cierre de la sesión. Esa es la propuesta de lo que vamos a trabajar el día de hoy, solo para tener claridad de cómo vamos a irlo abordando. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer momento. Preguntas muy concretitas, no algo tan extenso para poder promover la participación y el diálogo de cada una y uno de ustedes. ¿Pudiste realizar el ejercicio inicial? ¿Respondiste el cuestionario? Yo vi que hubo 23 respuestas en el cuestionario, es un muy buen número, entonces eso lo agradezco. ¿Cómo te encuentras hoy? Me gustaría saber cómo estás hoy y qué dudas surgieron, si es que surgieron algunas dudas. Como material de apoyo, voy a utilizar esta ruleta para facilitar el diálogo y la participación de ustedes. Entonces, muy sencillo. Voy a darle girar a la ruleta y el objeto que salga en la flecha, en donde esté, en este caso está en anillo, pero en realidad voy a girar la ruleta. Voy a dar oportunidad a que alguno de ustedes tenga ese objeto y entonces será quien pueda compartirme la respuesta a las cuatro preguntas planteadas. En un momento les vuelvo a mencionar cuáles son las preguntas. Y entonces levantamos la mano. El primero que levante la mano es quien tiene la voz en cuanto se seleccione el objeto. ¿Sale? Pues vamos a comenzar. Espero que todos hayan podido acceder al entorno de virtual. Lentes. Miren, yo me salvé. ¿Quién en este momento, aunque tiene cámara apagada, trae sus lentes? Levantamos la mano. Evidencia, ahí está. Tenemos a Luis Elías. Levantó su mano física, no la de Teams, pero yo se la cuento por válida. Adelante, profesor Luis Elías, tenemos el micrófono apagado. Respondemos las cuatro preguntitas que es, pudimos avanzar en en el primer entregable, realizamos el cuestionario, cómo se encuentra el día de hoy y si hay alguna duda. Sí, pues empiezo con la de cómo me encuentro. Pues me encuentro muy bien ya para cerrar la sesión, ya cerrar la semana, va a estar un poquito apretado. Termino mi agenda a las 9 de la noche por aquí en Sede Belén, pero en realidad me siento con mucha energía y si no, aquí está el café para seguir empujando, ¿no? Este, Excelente. sobre lo que estuve practicando, pues me surgió una duda y creo que por ahí al inicio se mencionó, es solamente puse en la descripción del docente, pero en realidad hace falta más detalles. Esa es la duda que me surgió y principalmente realicé mi actividad, hice mi cuestionario, ya lo envié, y dentro de la actividad me surgió esa duda porque me está pidiendo el coordinador que lo apoye, coordinador del programa de estudio de ingeniería civil, que lo apoye con una materia nueva que es comunicación oral y escrita, porque se juntaron 8 grupos porque entró el plan nuevo con el plan anterior y entonces en realidad no la he podido realizar, pero me he estado tomando el tiempo porque pues en agosto los primeros días se necesita. Así que dije, pues voy a aprovechar para empezar a hacer eso y ahí me surgió esa duda, ¿no? Quizá existe el perfil, pero le falta esos pequeños detalles porque en realidad no tengo experiencia haciendo eso, profesándola principalmente. Y eso es todo. Gracias. Ok, muy bien, profesor, muchas gracias. Pues bueno, ahí a lo mejor nos podemos ayudar de algunos perfiles como tal que desarrollen esa competencia muy concretita. Yo recomendaría la descripción del perfil docente, no es un CV, o sea, porque luego he visto algunas guías que son muy extensas en el perfil del docente y casi les podría decir, híjoles, que pareciera que es profesionalizarse para dar la UDA, pero en realidad, pues no, o sea, la UDA tiene competencias, contenidos y un abordaje muy concreto y en este caso mi perfil puede abonar a ese desarrollo de la competencia, ¿sale? O sea, no es la intención agotar todo el CV de una persona, sino más bien tomar los elementos que de mi formación personal, incluso personal y social, no solo la profesional, abonan al desarrollo de ese perfil para la UDA. Entonces,
a lo mejor ahí considerar eso. Oral y escrita, pues bueno, hay elementos de comunicación empática, de escucha constante, promover el diálogo, determinar espacios de discusión para la resolución de conflictos de forma pacífica, cosas por el estilo, fortalecen y no es una formación como licenciado en ciencias de la comunicación o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tomar ese dato que son habilidades más sociales que promueven esta competencia. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis. Vamos a darle voz a otro docente y vamos a encontrar cuál va a ser aquel elemento que tenga el día de hoy. Prenda color negro. A ver, el profesor Ere Lorza, ¿trae alguna prenda de color negro, profesor? Se nos quedó la mano levantada, pero yo creo que sí. No, ¿No? no, ¿Ninguna? no, ninguna. Ok, a Una, ver, una ¿quién sí? disculpa. No, no se preocupe. ¿Alguien sí trae alguna prenda de color negro? O al menos, yo, por ejemplo, traigo una línea de color negro, no es toda la prenda, pero tiene em, algún elemento color negro. ¿Hay alguien? ¿Nadie? Ok, hoy vestimos de distintos colores, eso me agrada. Es un día un poco gris, entonces que nos dé ánimo. Vamos a ver otro elemento. Tenis. ¿Alguno de nosotros en este momento trae tenis? ¿Alguien? A ver, vamos a ver. No tenemos manos levantadas. Ninguno traemos el día de hoy tenis como tal de calzado. Bueno, no le atinamos ahí tampoco. Vamos con las siguientes prendas. Yo casi estoy seguro que la siguiente sí va a atinarle a alguien. Pantalón azul. ¿Alguien está utilizando un pantalón color azul? Sí. Adelante, profesor Francisco. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra hoy? Primera pregunta. Segunda, ¿pudo realizar el avance de la guía docente? ¿Realizó el cuestionario y hay alguna duda de la tarea o el trabajo de la semana? Buenas tardes, Esteban. Pues bien, estoy bien el día de hoy. Pude realizar la actividad de la guía docente. Em, ¿Cuál era la otra que se me fue? Perdón. El cuestionario. El cuestionario. ¿Cuál era el cuestionario de esta semana? Ujú, es correcto. Ok, sí, el cuestionario también lo pude realizar. Por ahí me falló una pregunta la primera vez que la realicé y lo volví a hacer y ya quedó. Excelente. Y pues no, sí, sin dudas hasta el momento. Ok, ok, muy bien. Pues bueno, si surge cualquier inquietud, ya saben, aquí estamos al pendiente para atenderla. Y vamos con la última participación. Vamos a ver si alguien tiene o está utilizando un anillo. Se vale anillo de bodas, anillo de plata, metálico. Nadie utilizamos un anillo. Incluso lo pueden traer de collar, también se vale. Ok, nadie lo utilizamos en este momento. Vamos a ver de estas dos opciones cuál queda. Reloj. ¿Alguien está utilizando reloj el día de hoy? Sí, aquí tenemos una mano levantada. Profesor Alejandro, adelante, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal? Me encuentro bien, gracias. Un poco cansado ya de la semana, pero bien. Y respecto a las preguntas, pues sí pude realizar el ejercicio inicial y también respondí el cuestionario. Eh, Tal vez exagere un poco en la parte de justamente de la descripción del perfil del docente, porque
puse cosas. Es una UDA que no está registrada porque es una materia rara, no es una materia común. Entonces, no requiere de un perfil en específico, sino más bien que depende de quién coordina el programa. Ok. Quién tiene que llevar a cabo eso. Entonces, por eso fui más laxo en explicar más el perfil propio que enfocarlo a una UDA. Y no me surgieron dudas, me parece que todo estuvo claro. También el cuestionario me pareció claro en las preguntas, porque a veces este tipo de cuestionarios obligan a poner preguntas que son ambiguas o parecen ambiguas, aunque no lo sean. Y no, fue muy claro. Ok, excelente. Muy bien, pues qué gusto que todo vaya fluyendo bien y me da gusto también escuchar que las tres personas que han compartido se encuentran bien el día de hoy. Es muy valioso poder saber que tenemos un grupo que va fluyendo y que en este caso pues se encuentra bien a inicio y arranque de la sesión, ¿no? Entonces, pues eso me da mucho gusto. Muy bien, pues vamos retomando otro elemento. Agradezco mucho las participaciones y aprovecho también, me llevé una tareita muy concreta. No sé si lo recuerden, pero yo sí me acordaba que habíamos mencionado como tal que una estrategia para fortalecer que nuestros estudiantes revisaran, se apropiaran o se socializara de manera mucho más sencilla o aterrizada para un estudiante, nuestra guía docente podría ser una estrategia de socialización, el hacer una guía más pensada para el estudiante, más aterrizadita, más concreta. Y en este caso me llevé esa tareita. Tengo una guía docente que fui construyendo de una materia que no existe. Es un ejemplo didáctico meramente, pero en este caso desarrollé los contenidos y después las sinteticé para pensando en un escenario en donde yo le quisiera compartir esa guía docente a mi grupo. Ojo, lo menciono y quisiera ser muy claro en este sentido. Es un recurso didáctico de ejemplo, ¿sale? Mi guía docente formal debe existir porque es la que se comparte con el departamento, con la división o el campus, pero también podemos tener un recurso que facilite el entendimiento, que podría ser con el estudiante, darles la guía docente pensada para el estudiante y decirles, pero también está el formato, digamos, completo en donde puedes profundizar, ¿no? Esto como estrategia de socializar, porque comentaban en algún momento que luego hay estudiantes que nunca ven la guía y pues es un esfuerzo del docente generarla pensando en ellos y de pronto pareciera muy extensa, muy amplia y no logran abstraer los contenidos esenciales, ¿no? Que pudieran ser para nosotros. Entonces, en este caso, pues voy a presentarles un ejemplo muy sencillito con los primeros apartados de la guía docente de esta UDA, que es planeación didáctica. Esta yo la pensé más como para un licenciado en educación o bien en un curso de planeación didáctica para docentes. Entonces, me voy a permitir a compartir pantalla. Aquí tengo, digamos, la versión genuina, la completa. Voy a poner un poquito más de zoom para que sea más sencillo visualizar. Eh, eh, em, Tal vez no quiso. Ok. Tenemos datos del profesor. Tenemos la ficha de identificación de la UDA. Como tal, estos datos pues son duros, ya están establecidos y es el tema de llenarlos solamente. Tenemos la presentación y contextualización. Aquí voy utilizando hasta cierto punto un lenguaje técnico de principios pedagógicos que están declarados en el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato. Menciono temas centrales como la formación integral, el aprendizaje, la autogestión, la autorregulación del aprendizaje, conceptuales, factuales como saberes a desarrollar, em,
los logros de las competencias disciplinares y transversales en esta UDA, que son esenciales porque es un curso de planeación didáctica, que los estudiantes van a generar planeación didáctica para un nuevo curso, ¿no? Como tal, como una acción muy clara en la contextualización de esta UDA. Entonces, esta UDA, en su presentación y contextualización, favorece competencias para comprender y articular cursos virtuales o en este caso un nuevo curso que podría ser hasta presencial, alineado al modelo educativo de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Esa es mi contextualización de esta UDA. El docente que integre esta UDA, pues yo me permití colocar estos elementos. Competencias, pues tenemos la de planifica, porque si es planeación didáctica, pues esta es la competencia de la UDA. Hay específicas, conoce enfoques teóricos, planifica procesos de aprendizaje, diseña y emplea diferentes ambientes de contenidos disciplinares para el aprendizaje. Competencias transversales, maneja de forma responsable y ética las tecnologías, sustenta una postura personal sobre temas de interés. Y luego en saberes previos coloco que hay conocimientos para el curso de planeación que hay que diseñar, conocimientos sensibles de los grupos, manejo básico de herramientas tecnológicas para la docencia, diseño y aplicación de estrategias, planeación de procesos de enseñanza, conocer y utilizar posturas pedagógicas y finalmente cómo se va a abordar con momentos para el análisis de la práctica docente. La UDA aborda a partir de espacios específicos a través de Teams y también en sesiones como tal para explorar, participar, crear, complementar y tenemos algunas recomendaciones para aprovechar mejor la UDA y se colocan ahí, ¿verdad? Hasta ahí todo eso me facilita a mí como docente distribuir mi UDA. Para mí me queda claro y trato de cuidar que eso suceda cuando estoy aterrizando mi práctica docente con mi grupo. Ahora, ¿cómo se la presentaría? Dije, entonces, ¿cómo le podría dar ese ejemplo a mis estudiantes? Lo que hice fue lo siguiente. Les vuelvo a mencionar, esta no sería la oficial, sería una estrategia para socializar mi guía docente. Pues yo dije, híjole, yo creo que lo primero es colocar una foto mía para que me identifiquen. Me gustaría que si a mí me dan mi guía docente como estudiante, pues yo pueda saber quién es mi profe. En un apartado mucho más concretito, los datos, que también son valiosos, y en la presentación resaltando elementos clave ya una presentación y contextualización más pequeña, más aterrizada. Esta duda se orienta hacia la reflexión y conocimiento de los aspectos esenciales de la planificación del proceso educativo. En ella se abordan principios pedagógicos, nada más se mencionan principios pedagógicos, mientras que en la del docente se aterrizó cuáles son esos elementos de los principios. Acá los coloco en forma de negritas. El perfil docente, yo me presento, coloco hasta incluso más personalmente pasatiempos o cosas que me gustan realizar, sabiendo que incluso ya le estoy dando la imagen de qué docente es el que se está acercando. Competencias de la UDA, coloco la competencia de la UDA, pero aparte para que le aterrice o le haga más sentido, puse esta competencia, pues es la que abordaremos en la clase de planeación. Luego las competencias específicas, estas se van a abordar en tu carrera como licenciatura en educación. Y las competencias transversales, estas competencias transversales pues se van a abordar a lo largo de tu estadía como trayecto formativo en la Universidad de Guanajuato. Y coloco de manera muy concretita cuáles son aquellas que fortalecen principalmente. Ojo, vi en algunos ejemplos que me colocaban todas las competencias transversales. No es necesario colocar todas las del modelo educativo porque pues no al 100% nos vamos a dedicar a vivenciarlas en nuestra UDA. Hay algunas que naturalmente vamos a fortalecer,
pero no es una regla de oro que todas estén ubicadas, ¿no? Incluso si nos vamos a un tema técnico, meramente técnico, pues eso evita que el documento se vuelva a ser más amplio. Podemos describir específicamente la competencia transversal a la que más le abonamos, o si son dos, adelante. Pero en este caso no necesitan ser todas las competencias transversales. En los saberes previos los coloqué mejor como viñeta, los tenía colocados más en texto continuo y dije, bueno, creo que me facilita más si los dejo más como una viñetita, conocimientos del curso que diseñarás, son necesarios, la aplicación de estrategias y actividades, planeación de proceso enseñanza-aprendizaje, conocer y utilizar posturas pedagógicas. Y para terminar, el cómo vamos a abordar la UDA, pues vamos a utilizar la plataforma educativa de Teams. Vamos a tener un espacio físico y presencial para nuestras clases de planeación. Y las recomendaciones van a ser estas 5 viñetas como tal. Entonces, si se fijan, fueron 2 páginas y media frente a las 5 que estaban determinadas para mi guía docente personal. Entonces, como ejercicio, creo que si buscamos una estrategia concreta que sea socializar mi guía docente, podríamos hacer este tipo de análisis o de ejercicio práctico donde aterricemos muy concretito esta guía docente para que en 10 minutos de nuestra primera sesión, el estudiante revise la guía docente sintetizada para ellos, sabiendo que va a estar en resguardo y que van a poder acceder a la que es la que yo utilizo como docente, si esa es mi intención de compartir el contenido. ¿Sale? Entonces, esa sería una muy buena estrategia, me parece, a partir de lo que te comentaba la sesión pasada, que había algunos estudiantes que jamás accedían a este recurso y que incluso hasta desconocían que existiera, ¿no? Me parece un buen ejercicio porque incluso vemos cómo vamos aterrizando dicha guía docente. Muy bien, pues después de este apartado vamos a comenzar con un segundo espacio que serían los momentos para el aprendizaje. En este caso, los momentos para el aprendizaje los podemos definir como un instrumento de planeación de procesos de la enseñanza y procesos del aprendizaje, siendo un instrumento que va a articular el resto de los apartados de nuestra guía docente. Entonces, los momentos para el aprendizaje son un aspecto medular para que nuestra guía docente sea coherente. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes en su contextualización y en la identificación de la UDA, al igual que el cómo se va a abordar, están mencionando que van a utilizar método de aprendizaje por proyectos, método de aprendizaje por casos y método de aprendizaje por retos, ¿no? Son 3 metodologías distintas y en este caso, pues bueno, aterrizan que van a ser las 3, pero en los momentos para el aprendizaje desarrollan concretamente la de método de aprendizaje por casos, porque los casos prácticos en el área de ingenierías es muy natural utilizar ejercicios que son tanto casos reales como casos ficticios para poder hacer ejercicios de análisis, de comprensión y posteriormente llegar a resultados concretos, ¿no? Ahí, si en mis momentos para el aprendizaje yo estoy aterrizando un método para el aprendizaje concreto y dejo de lado los otros, entonces en la contextualización dije que iba a utilizar 3 métodos distintos, pero cuando ya lo aplico, utilizo solo uno. Es importante que esté armonizado para que lo que yo le estoy mostrando de contextualización realmente se viva en los momentos para el aprendizaje. Y de esto que estoy diciendo que voy a hacer,
también se pueda desprender el siguiente paso, que es la evaluación de los aprendizajes y la evaluación de la enseñanza. En ese sentido, si yo utilizo método de casos, entonces estos casos necesitan una metodología concreta para que sean evaluados. Y en esa metodología también implican instrumentos diferenciados. Si yo me voy a centrar en un caso práctico solamente, pues entonces, ¿cómo voy a armonizar para que los resultados se puedan valorar de manera pertinente? ¿Verdad? Hasta ahí, como tal, esa es la gran complejidad que podríamos identificar en este instrumento de planeación que se determina momentos para el aprendizaje. Veía una manita levantada. Juanjo, adelante. Juan José. Sí, gracias, Esteban. Oye, una duda, en cierta asesoría nos hicieron incluir en los momentos de aprendizaje lo que acabas de mencionar, meter la socialización de la UDA. Incluso ese era el momento inicial, así le pusimos momento 1 o primer momento. Ujú. No Sí. sé qué pienses, gracias. Ujú. Sí, en este caso, si tenemos, vamos a pensar de forma muy práctica. Si yo ya identifiqué que mi UDA cuenta con una gran cantidad de contenidos y no necesito que levanten la mano, yo sé que va a pasar que más de una UDA tiene, pareciera que es el índice de la Biblia y tiene un montón de contenidos enlistados y ahora me solicitan que transite a momentos para el aprendizaje, donde aterrice 4 momentos y todavía ahí tengo que contextualizar, pues pareciera que me estoy robando un espacio importante para dar un primer contexto. En este caso, perfectamente se puede hacer esa intuición de dar un primer momento para poder aterrizar el abordaje del aula. Sí, perfectamente se puede dar. Lo que sí puedo mencionarles es que los momentos para el aprendizaje no están atados a una temporalidad. Entonces, un primer momento puede ser muy corto si le llamamos horas, sesiones o tiempo, mientras que otros momentos, como la aplicación del conocimiento, pueden ser más amplios y más complejos. Entonces yo te diría, Juanjo, no tengamos miedo en poder colocar este primer momento, o si fue la indicación, perfectamente, pero entonces vamos a hacer el análisis de cuánto tiempo se le va a asignar ese primer momento. Si ya fue una indicación y no nos dificulte el abordaje de la UDA, pues yo te diría, podemos aterrizarlo, concretarlo y después pasar a distintos elementos para que estos momentos apliquen los conocimientos de la UDA. Entonces, esa sería mi propuesta. No le determinemos el mismo tiempo a cada momento porque no sucede así, ¿no? Me preguntaba una profesora en otra sesión, ¿cuántas semanas le asigno un momento? Híjole, es bien complejo porque cada uno de nosotros vamos a construir esos momentos para el aprendizaje y entonces cada uno podríamos saber qué tan complejo va a ser lograr el propósito de aprendizaje de ese momento. Si un momento lleva metodología de aprendizaje por proyectos, yo podría decirles, el momento de aplicación del proyecto es el que es más robusto, porque los proyectos no siempre dependen del estudiante, sino del contexto, de la empresa, del organismo, de la institución en donde va a cimentarse dicho proyecto. Y si no le damos bastante tiempo a ese momento, pues metodológicamente vamos a entorpecer el desarrollo del proyecto del estudiante, porque no le estamos asignando el tiempo para que madure el proyecto y entonces después se pueda evaluar, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que ir jugando con las temporalidades. Un momento para el aprendizaje en la guía docente no estipula que se le dé el tiempo o la asignación de horas o semanas. Eso yo podría decir, pues es una ventaja porque entonces nos permite ir haciendo una estira-afloja de cómo vamos viviendo la UDA como tal en el abordaje de clases. Hay distintos aspectos a considerar en el momento para el aprendizaje.
Hace un momento señalé algunos y en este caso están estos 5 aspectos. El primero es un propósito. Todo momento para el aprendizaje necesita un propósito de aprendizaje. Este propósito lo determina cada una y cada uno de ustedes. Si bien ya identificamos que nuestra UDA tiene unos grandes orientadores llamados competencias, tanto de la UDA como de la carrera, como de la universidad. Esas tres juntitas ya las vamos a tener en mente, las que vamos a nosotros ir aterrizando, ¿verdad? Para esta UDA. Pero ahora, si fuéramos en cascada, ahora el propósito del momento para el aprendizaje será un fragmento o un elemento que nos invite a poder lograr la competencia de la UDA. ¿Sale? Entonces, si yo pienso en estructurar una UDA con 5 momentos, porque ya sé que son 5 espacios a lo largo de mi semestre por los que va transitando mi grupo, y hasta yo puedo detectar específicamente cuando ya están en el último y al final me presentan proyectos, esa puede ser mi distribución de los momentos didácticos. ¿Qué tendré que hacer? Una distribución de contenidos para esos 5 momentos para que naturalmente puedan suceder con mis clases. ¿Sale? Los contenidos y el propósito van completamente concatenados. Mi propósito de la UDA debe ser claro, debe ser concreto, pero sobre todo debe ser alcanzable. Si yo pongo una vara muy alta en mi propósito para el aprendizaje, estoy atando a que el mismo momento para el aprendizaje sea más amplio de tiempo. Hay que identificar cuál va a ser el momento para el aprendizaje más complejo, donde le voy a asignar más peso, y entonces incluso si lo vemos en forma práctica de la docencia es donde voy a tener más trabajo de acompañamiento con el grupo, ¿sale? Ahí va a estar la carga, pero lo puedo ver como un momento didáctico. En este caso, su redacción puede encontrarse orientada por la competencia de la UDA. Si ya tengo mi UDA con su competencia, ¿cómo puedo hacer para que esa competencia se logre con 4 momentos para el aprendizaje? Con esos 4 momentos, cada uno va a tener un propósito. Y en ese propósito, la distribución la voy a hacer yo. A nosotros nos entregan un programa como tal, con el nombre de la UDA, con la clave, con la competencia y todos los contenidos enlistaditos. Si yo, como Esteban, identifico que en esta UDA el orden, si lo viera de forma de arriba hacia abajo, el orden como que no me funciona, porque cuando estoy abordando el primer tema, luego digo, híjole, es que el tema 3 se relaciona y lo voy a repetir, o mejor les voy a decir, como ya vimos en la sesión tal, ahora me regreso, recuérdenlo, porque lo vamos a ver dentro de no sé cuántas semanas, que no se les olvide. Pues en la práctica de los estudiantes de la universidad, claro que se les va el avión de pronto, si a nosotros a veces se nos pasa. El momento para el aprendizaje permite que no nos esperemos hasta que lo vayamos a ver cuando lleguemos al contenido, sino que ese contenido te lo traigas y lo podamos unificar. Si yo estoy abordando una guía docente de planeación didáctica, a lo mejor para mí como estructura de acompañamiento es más sencillo decir todos los elementos conceptuales, desde posturas históricas, pedagógicas y transversales de la planeación didáctica, las voy a abordar en un primer momento. Y de todas esas definiciones, conceptos, elementos, ejemplos, ahora voy a desarrollar un espacio donde van a hacer planeación didáctica. Entonces tengo un primer momento, un segundo momento. El contenido ya lo distribuí, todo lo conceptual acá y a lo mejor acá más lo práctico.
ahí estoy distribuyendo momentos para el aprendizaje a partir de los tipos de conocimiento, si son prácticos, conceptuales o actitudinales. Puede ser si son más complejos o más superficiales, también nos puede ayudar. En su caso, tenemos una orientación muy clara, pues si utilizamos algunas funciones, pues necesitas para resolver un problema o para poder entender distinto tema concreto, pues tengo que haber pasado por el conocimiento de fórmulas, funciones, etcétera, etcétera, para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una orientación que sería el uso de los conocimientos, muy práctico en su caso, pero a veces también el elemento conceptual va a ser importante. Ya que tenemos los contenidos seleccionados y distribuidos para mi momento para el aprendizaje, voy a pensar en una estrategia. La estrategia como tal, pues es generar los pasos necesarios para poder facilitar el proceso. En este caso, la estrategia didáctica puede emplearse a partir de diversas metodologías o métodos de aprendizaje. Ya les enunciaba algunos. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos también muy concretos. La selección debe ser planeada para su correcto abordaje. No se vale que digamos que vamos a usar una metodología en la estrategia didáctica, pero luego en el abordaje no la llevamos como tal, como está planteada. Las metodologías pues se han construido notablemente a partir de distintos análisis y ejercicios. Podemos modificar pasos para aterrizarlas a nuestro contenido, en este caso a nuestro grupo, sí, pero no podemos obviar o eliminar nada más azarosamente. También necesitamos identificar si dicha estrategia o metodología que vamos a usar en un inicio coincide con la que vamos a usar en un final, porque de pronto nos pasa que podríamos decir, pues a mí las estrategias que voy a utilizar son de aprendizaje cooperativo, ¿no? Porque a mí me encanta utilizar técnicas de aprendizaje lúdico, pero voy a evaluar o voy a tener un segundo momento expositivo y de evaluación con examen. Entonces, híjole, como que una cosa ya no se relaciona tanto con la segunda parte de la UDA, pero siguen siendo los mismos contenidos y la misma competencia. Lo que vamos a buscar es que las estrategias, si son varias, las busquemos y seleccionemos que se relacionen unas con las otras para que lleven una secuencia lógica. En este caso, que el estudiante entienda que, pues si estuve trabajando así, de esa forma me van a evaluar y así voy a continuar aprendiendo distintos contenidos, ¿verdad? Actividades. Las actividades como tal las podemos identificar de dos tipos en una clasificación muy sencilla que es por su agente activo. Podría ser para el aprendizaje o para la enseñanza. Si son actividades para la enseñanza, son aquellas que yo como docente selecciono, determino y solicito que se realicen. Incluso muchas veces yo las acompaño. Por ejemplo, una lectura guiada. La lectura guiada, el docente luego va seleccionando el estudiante que va leyendo. Un ejercicio como tal, práctico. Hay ocasiones en que la actividad es mostrar un ejemplo de un ejercicio. Utilizamos como recurso didáctico el pintarrón o si tenemos un pizarrón electrónico y ahí entonces comenzamos a hacer el ejercicio, ponemos algunas opciones y entonces esa es una actividad para la enseñanza. Yo la estoy aterrizando y resolviendo. Hay otras actividades que el estudiante va a realizar y son para el aprendizaje. En este caso, son tareas que deben ser concretas y que pueden ser muy sencillas, pero también pueden ser complejas. ¿Sale? En este caso pueden ser lecturas, narraciones, relacionar conceptos, ejercicios prácticos, resolver un problema ya sea individual o colectivo. Esas van a ser las actividades y usualmente se utilizan dentro del espacio áulico o del espacio de aprendizaje. Si alguno no utiliza aula y utiliza talleres, esas actividades, ejercicios son para el aprendizaje.
Si no utilizamos ni talleres ni aula y utilizamos espacios abiertos de práctica, lo mismo ocurre porque son guiadas por el docente y monitoreadas de esa misma forma. Las actividades van a tener una condición muy específica. Yo, docente, las debo retroalimentar en el proceso. ¿Sale? Cuando el estudiante va desempeñando la actividad, yo puedo acercarme y monitorear si va por buen camino o en su efecto, si no está llegando al resultado deseado, y entonces hago un alto para retroalimentar, porque esa es la intención de una actividad. Hay otro elemento que va a ser el siguiente y es un producto para el aprendizaje. El producto para el aprendizaje está relacionado con la actividad, pero no es lo mismo. Este producto debe dar evidencia de lo que aprendemos, ¿sale? Nos puede permitir un proceso evaluativo y por lo tanto una calificación asignada a dicha evaluación, que es una valoración que puede ser de distintos agentes. En este caso, su construcción puede ser individual o colectiva también, pero siempre debe ser clara, instructiva y contar con un instrumento que me permita evaluarlo. Voy a hacer un ejercicio muy claro. Una actividad puede ser que realicen una búsqueda de información o que realicen un listado de fórmulas para resolver una ecuación específica. No soy muy bueno en matemáticas, ¿eh? Entonces nada más hago algunos ejemplos. Si están muy locos, ustedes díganme, no, Esteban, así no es. Pero vamos a tomarlo como ejemplo didáctico. Van a hacer un listado de distintas propuestas o fórmulas que me pueden resolver un problema. Ya, hicieron un listado con al menos 5, ¿no? Esa es una actividad. El producto de aprendizaje sería, te pido que a partir del listado de fórmulas que investigaste, resuelvas el siguiente problema. Y entonces el docente determina el problema. Una vez realizado el problema, te pido que coloques e identifiques claramente la resolución, que me compartas cómo llevaste el proceso para resolver ese problema y finalmente que lo socialices con otro compañero para verificar que llevaron a cabo el mismo proceso. De no ser así, que concluyan cuál proceso podría ser el más pertinente para resolver ese problema. Si se fijan, aquí tenemos 5 indicaciones muy concretas que ahora se volvieron un producto para el aprendizaje. Le voy a agregar otro elemento. Una vez concluido, entrégalo en plataforma o entrégalo en tu libreta, etcétera. Identifica cuál fue tu compañero con el que hiciste el ejercicio. Revisa que el trabajo se encuentre en excelente presentación y el instrumento que se utilizará para evaluar será una rúbrica o lista de cotejo. ¿Vale? Tenemos 8 indicaciones. En este caso, cubrimos los requisitos para que sea un producto de aprendizaje. Con esas indicaciones, esperaríamos que el estudiante no tenga duda para poder desarrollar dicho producto de aprendizaje o bien llamado tarea asignada como tal. Un momento para el aprendizaje puede tener diversos productos de aprendizaje. Si yo voy a determinar que mi metodología es el aprendizaje basado por casos, pues entonces mis productos de aprendizaje van a ser las evidencias que me permitan evaluar cómo lleva a cabo ese proceso de aprendizaje por casos. Si es por proyectos, pues entonces, ¿cuáles son las fases del proyecto? Yo te diría, piensa en esas fases, desarticúlalas y entonces por fase determina qué producto me permite tener esa fase lograda y sería un producto para el aprendizaje. Las actividades que haríamos en clase tendrán que fortalecer la elaboración del producto para que entonces todo vaya encaminado de manera muy concretita. Esa es la forma en la que podemos construir momentos para el aprendizaje de manera como muy concisa. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud. Si no hay duda, levantamos pulgar.
Si hay dudas, levantamos la mano y atiendo cualquier inquietud que pueda presentarse. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos, ¿sale? Ese es un ejemplo como tal. Metodologías. Yo sé que conocen algunas. Voy a compartir en este caso tres ejemplos muy concretitos que estoy casi seguro que ustedes ya las han utilizado, pero en este caso es para poder fortalecer los momentos para el aprendizaje. Una metodología que usualmente empleamos y que en este caso, cuando nos lo piden en el momento, para el aprendizaje solamente hay que enunciarla, podría ser el aula invertida, los diálogos de discusión o el aprendizaje cooperativo, ¿no? Ahí son unas metodologías. Todos los aprendizajes ABP, ABC, ABB y todos estos elementos son métodos para el aprendizaje. No se constituyen como metodología como tal porque pueden abordarse de distintas formas, no hay una única, pero en este caso sí son una estrategia para poder facilitar el aprendizaje y la enseñanza, ¿sale? Entonces, si lo utilizan perfectamente, son una estrategia. El aula invertida es una metodología constructivista en la que el estudiante desempeña un rol activo. Seguramente la han escuchado. Esta aula invertida tiene distintos pasos para desempeñarse. Como tal, el docente informa al estudiante que está empleando esta metodología. ¿Por qué? Porque hay casos, sobre todo en áreas prácticas, en las que luego el estudiante, al no entender que se está utilizando la metodología, comienza a decir, no, profe, pues es que en realidad usted quiere que nosotros hagamos todo en la casa y ya cuando llegamos acá nada más quiere aclarar dudas. Entonces, no, pues así que chiste. No, profe, es que mejor denos la clase completa. Y entonces se vuelven a lo tradicional en donde se tiene que narrar toda la cátedra, ¿no? La metodología es muy clara, pero no podemos abusar de ella. Hay momentos estratégicos en los que habrá que emplearla, ¿sale? No podemos decir, es que como es aula invertida, pues que él lo haga todo, ¿no? No podemos llegar al otro extremo, pero sí podemos ir empoderando el proceso activo de participación del estudiante. Y eso es bien valioso. Cuando hacemos nosotros una aula invertida en grupo, favorece la comunicación y la empatía de trabajo colectivo. Eso es bien importante porque de pronto nosotros pensamos en el grupo como si ya estuviese constituido, consolidado, cohesionado, y a veces no sucede así. A veces nos tocan grupos complejos que tienen incluso problemas internos como grupo. Y entonces nosotros decimos, híjole, pues ¿cómo lo trabajamos con ellos? Porque no traen una actitud positiva. Les pido que hagan equipos y luego ya si le tocó uno con el otro y no me van a entregar porque no se llevan bien, etcétera. El aula invertida en grupo favorece que haya un proceso de regulación grupal para que vaya avanzando. Si quieren, después pueden profundizar un poquito más en ello, pero en este caso, las actividades colectivas podrían ser perfectamente. Tenemos este ejercicio y entonces les voy a pedir que una persona de todo el grupo me va a entregar la resolución del caso, este caso concretito que ya desarrollé. Solamente uno. Y entonces el grupo tendrá que buscar un espacio, un mecanismo, una estructura, una estrategia de comunicación para que entonces me entreguen el caso. ¿Para cuándo? Dentro de 2 clases. Aquí está el caso y ustedes tienen 2 semanas para que puedan aterrizar. Ok, avanzamos, vamos progresando en ello. Hay un momento de comunicación. Siguiente clase, por eso no es a la inmediata. Siguiente clase, preguntamos, a ver, jóvenes, ¿cómo van con su caso? ¿Ya se comunicaron? ¿Ya tuvieron oportunidad? No, profe, pues ahí vamos, todavía no. Ok, voy a terminar mi clase y 5 minutos antes tienen que pensar una estrategia de cómo ponerse de acuerdo, porque para la siguiente clase ese ejercicio tiene que estar resuelto y tiene que estar bien, ¿sale? Ese es el reto.
Entonces les doy los 5 minutos últimos y monitoreamos, pero no nos hacemos parte del grupo. Esa es la actividad de ellos. Solo damos el espacio de 5 minutos al finalizar y ellos tendrán que hacer el proceso de ponerse de acuerdo, de ordenarse, etcétera, pero monitoreamos que lo hagan, porque si no, se van de clase y se olvidan. Para la siguiente sesión, revisamos el ejercicio de manera colectiva y entonces recuperamos información. Si se fijan, si tenemos una situación social y no somos nosotros tampoco tan hábiles para resolver conflictos personales, mediación pedagógica directamente entre pares, estrategias de seguimiento para resolución de conflictos dentro de los grupos de estudiantes, pues no nos metamos en camisa de 11 varas. Estas estrategias son académicas, pero las podemos utilizar para promover el diálogo entre ellos. Aula invertida virtual. Yo les diría, este ejercicio de este curso es un aula invertida virtual. Ustedes tienen un trabajo, una tarea específica a desarrollar de manera remota, autogestiva, y cuando estamos aquí, yo les acompaño con estrategias, con algunas propuestas y con algunos ejemplos, pero yo no abordo el contenido específico que ustedes van a ver en lo virtual, porque si no, pues qué cansado, ¿no? Pues voy a repetir lo mismo que ustedes ya van a leer o van a identificar en el curso virtual que ya está elaborado. No tendría razón. Esa es una estrategia virtual con aula invertida. Ustedes tienen un compromiso de seguimiento y yo tengo otro compromiso de acompañamiento. Pero en este caso, sí hay tareas a revisar, pero sobre todo a monitorear que no haya dudas o inquietudes para poder continuar de manera progresiva en la construcción de nuestra guía docente. Finalmente, aula virtual, aula invertida, perdón, orientada a la discusión. Esta está encaminada a la siguiente estrategia, que es los diálogos de discusión. Estos diálogos son una metodología que fortalece la escucha y el diálogo como tal, la participación del grupo con el rol del docente como facilitador. Nosotros no determinamos juicios valorativos de qué está bien o qué está mal, pero sí promovemos espacios de diálogo. ¿Cómo lo hacemos? Mesas redondas de trabajo. Podemos trabajar entre equipos. Muy sencillo. Identificamos nosotros en nuestra práctica docente quiénes son los que mejor se desempeñan en la disciplina. Después de 2 semanas de clases, ya podemos ver, monitorear si a algunos se les está dificultando un tema y si otros ya vienen con aprendizajes previos muy bien cimentados. Si es así, puedo hacer mesas redondas. Entonces, junto a aquellos que les está faltando un poquito más alcanzar el objetivo de mis clases, con aquellos que sí lo están logrando, 1 y 2, que lo logren para que sean un proceso de andamiaje de apoyo entre pares para que resuelvan dudas. ¿Qué pasaría si no hago esto? Voy a tener muchos estudiantes con inquietudes o con dudas y a lo mejor mi hora de clase o mis 2 horas de clase no me van a dar porque voy a estar resolviendo más dudas que abordando temas. Pero cuando un estudiante en par conoce del tema, tiene un lenguaje natural para compartirlo con su compañero. Y te puedo asegurar que a veces le entienden más fácil al chico que comprendió el tema y que se lo comente en un ratito a su compañero que a nosotros que le vamos a dar una explicación más profunda. Esas mesas redondas o panel permiten esa comunicación. Podemos hacer debate, etcétera. A lo mejor para esta disciplina no es tan eficiente, pero podemos buscar otro tipo de herramientas. Trabajos en pareja, perfectamente, ¿no? Finalmente llegamos al aprendizaje cooperativo, en donde podemos integrar metodologías lúdicas que fortalecen la colaboración y el desarrollo de competencias colectivas. En este caso, más de uno de ustedes en la sesión pasada escuchaba que utilizan entornos virtuales para fortalecer sus clases. Perfectamente podemos hacer un ejercicio, algunas pruebas, algunos videos, algunos juegos muy concretitos de gamificación. La gamificación no necesariamente implica el proceso digitalizado de contenidos.
podemos tener estrategias gamificadas con recursos tangibles también, ¿sale? Entonces eso considerarlo. Gamificación. Si nosotros queremos fortalecer, ojo, con una estrategia de juego, meramente juego, que identifiquen cuál es la fórmula general, no sé, cuál es una parábola, cuál es una hipérbola, cuál es bla, 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 distintos elementos, ¿no? Podemos generar un quiz con solamente la fórmula y entonces que participen y entonces ya, ok, ¿qué estoy fortaleciendo? De contenido temático, tengo fórmulas y tengo elementos de mi disciplina. Ustedes pueden elegir el que consideren, pero lo que estoy fortaleciendo más que el saber resolver un problema, fortalecemos la memoria de largo plazo y de corto plazo para identificar visualmente las fórmulas o los formatos o las gráficas o los diagramas. También es necesario fortalecer ese proceso mental, porque si bien entienden el proceso metodológico para resolver un problema, hay ocasiones en los que resuelven problemas con fórmulas que ni siquiera eran las que se estaban solicitando, porque no las identifican, pero las saben usar. Entonces hay un proceso de aprendizaje también valioso en el acto visual, ¿sale? Y eso lo podemos hacer gamificadamente. Aprendizaje lúdico. Pues bueno, ahí podemos tener estrategias. Hace rato yo utilicé una ruleta muy sencilla para promover el diálogo. En lugar de seleccionar con mi dedo y decir, ah, Juan José, adelante, participa. Eladio, te toca a ti. Luis Elías, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte acá en el grupo. Adelante. Entonces, utilicé un recurso lúdico, muy sencillito, que es una ruleta para dar la voz. Podemos integrar esos elementos sin ningún problema. Y el juego serio, pues ya es una metodología muy concreta, aterrizada, para poder hacer desde cero un producto didáctico para mi clase o para mi tema concreto de contenidos. El juego serio desde el cero se hace un juego para poder aprender. ¿Cuál sería lo contrario a un juego serio? La adaptación de un juego. Por ejemplo, una lotería. Una lotería, luego hay una lotería con elementos de los materiales de un enfermero. En algún momento me acuerdo que en Naturales y Exactas tenían su lotería, ¿no? Entonces, pues tengo el cubrebocas, em, la cofia y todos esos elementos, ¿no? Adaptaron el juego. En realidad ellos no crearon la lotería, es un juego tradicional. En el juego serio sí se crea. Sí se crea y se establece y hay metodologías concretas para desarrollar ese tipo de procesos lúdicos. Muy bien. Algunos datos del aula invertida. Adelante, adelante, profesor Mora. Buenas tardes, mi nombre es Héctor. Héctor. Sí, perdón. Eh, sobre estas técnicas o estas metodologías lúdicas, tengo un conflicto, o más bien, lo que he visto me conflictúa, en el sentido de que algunos, yo no las he, no las he aplicado, algunos compañeros lo han hecho, y el sentir, el sentir de los estudiantes es de que es de risa, es de que no lo toman en serio, sienten que no aprenden y tengo la fortuna o la desgracia de que son los estudiantes que después llegan conmigo y en verdad los saberes y aprendizajes no están ahí. Entonces mi pregunta es si realmente funcionan o si realmente no sabemos manejarlas o si hay los estudiantes, los estudiantes y profesores, todos venimos de un sistema más cuadrado y rígido en donde los prejuicios no nos dejan aprender de esto que tal vez sí funcione. Entonces, pues me gustaría saber en dónde está el error, si es que podemos llegar a decirlo así. Gracias. Ok, sí, no, adelante. Qué bueno que lo menciona porque hay elementos que habrá que considerar. No es el juego por el juego. Si es el juego por el juego, tenemos un paso perdido, efectivamente. Cuando yo utilizo, y lo menciono porque a mí me gusta utilizar este tipo de herramientas, utilizo las herramientas
gamificadas para hacer proceso de retroalimentación, específicamente, no para abordar aprendizajes nuevos o en este caso para cerrar contenidos, ¿sale? Es muy diferente que yo tenga mis sesiones, por ejemplo, hace poco, en 15 días más o menos, terminé las últimas clases de licenciatura y daba clases de modelos educativos internacionales. Mis clases llevan contenidos, exposiciones, presentaciones, trabajos de discusión, búsqueda de información, etcétera. Pero cuando termino un tema, integro una actividad gamificada. Entre ellas, coloco una bandera y entonces me tienen que describir 4 características del modelo educativo irlandés. Y entonces es una estrategia para retroalimentar si efectivamente lo que yo ya abordé en mi proceso de enseñanza y de aprendizaje se logró, pero a través del juego. ¿Por qué? Porque he identificado que a través del juego hay un proceso de ensayo y error sin miedo al fracaso. A diferencia de cuando yo les pregunto tajantemente, oye, dime 3 características del modelo finlandés. ¿Qué es la prueba PISA? Híjole, entonces como que llega en seco. O si lo hago con un examen, podría preguntarlo también, pero personalmente se vuelve significativo si yo le doy el elemento lúdico. Ojo, no todas mis clases son juego. No puedo pretender que en todas mis sesiones el juego va a ser el elemento conector del aprendizaje, porque entonces estoy demostrando que lo que necesito es que se la pasen bien en mis clases y en mis sesiones. Y esa no es mi intención. Mi intención es muy clara. Tengo un proceso de acompañamiento y hay un momento en el que voy a evaluar si lo aprendiste o no lo aprendiste, pero no va a ser para determinar un juicio valorativo de recompensa por si lo hiciste bien o de fracaso si lo hiciste mal, sino más bien de cómo construyemos socialmente ese aprendizaje. Esa es la intención desde mi postura personal, así es como lo empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, efectivamente, hay que dejar las reglas para el estudiante muy claro. Y es en la siguiente lo que iba a mencionar. Cuando gamificamos un proceso de acompañamiento, las reglas del juego las determina el docente, no el estudiante. Y entonces eso tiene que quedar muy claro. Puede ser gamificado, pero también en la gamificación podemos tener un esquema tradicional. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, ahí sí no hay hacia dónde nos vamos, porque el participar en un juego es todos participamos y si alguien no participa, no juega, se queda fuera. Entonces, también promueve esa acción activa del grupo, ¿no? Entonces, personalmente yo lo he utilizado así. La verdad es que me ha funcionado, sobre todo cuando voy a preguntar o voy a hacer procesos de evaluación. Si voy a hacer una evaluación diagnóstica, a veces utilizo EducaPlay y entonces integro las evidencias y cuando termina mi UDA, les muestro los resultados que tenían de la primera clase y entonces les vuelvo a poner la misma actividad gamificada y les hago el comparativo. ¿Se fijan que sí aprendimos cosas? O sea, que los resultados que tuvieron en esta primera sesión frente a las que nos encontramos ahorita tienen diferencia y ese es un proceso evaluativo, no es para calificar ni para medir, es para evaluar y es contrastar el resultado inicial con el final y poder hacer un análisis de qué transitamos para llegar a ese resultado. Entonces, en ese proceso, yo diría, me ha funcionado. Perdemos de pronto la claridad cuando eh, utilizamos algunos juegos de manera más desarticulada. Entonces, en ese caso, sí yo invitaría a replantearnos cuándo sí se puede y cuándo no, porque no siempre se puede jugar. Entonces, eso sí yo lo compartiría. Sí. Y bueno, me regreso un poquito a la ola invertida. Ahí tenemos unos elementos para ir aterrizando como tal. Comentan acá en el chat, efectivamente, hacer
material gamificado es una chamba enorme. Es un montón de trabajo desde cómo lo voy a integrar, cómo lo voy a configurar, en qué momento lo voy a aplicar y es un esfuerzo amplio. Yo les diría, por momento para el aprendizaje, casi me arriesgaría a hacer una actividad gamificada, pero con esa claridad desde el inicio. Cuando haga un proceso de gamificación o de juego cooperativo, tiene una intencionalidad de acompañamiento. No es el jugar por jugar. Y cuando tenemos claro como grupo esos elementos, incluso hasta ellos promueven el que se haga esa participación. Ya nada más para hacer como una anécdota muy concretita, me pasó el año pasado, en agosto, posiblemente en este agosto me vuelven a dar el mismo, un grupo similar. Di clases acá en La Salle, en el grupo de agronomía les hablaba de bienestar universitario. Imaginen, los chicos de agronomía, sin intención de ofender ni de mencionar nada al estilo, pues los de educación es muy natural entender el bienestar, la integridad académica y todo ello, ¿no? Con los chicos de agronomía que están en otro esquema, pues claro que fue así como de, ¿qué nos va a platicar este joven, no? O sea, aparte había personas, hasta una persona en agronomía mayor que yo, que estaba recursando la UDA. Pues fue bien interesante que procesos gamificados fue la estrategia para que ellos pudieran aterrizar toda la energía, todo lo chicharachero que son, todo lo participativos que son, abiertos, sin miedo a equivocarse o sin miedo a hacer el ridículo, incluso podría decir, a diferencia de otro grupo al que le di clases, que fue ingeniería en software y computación, ingeniería software y computación. Ajá. Con ellos no me funcionó tanto. Entonces con ellos hice otra estrategia. Lo gamificado no me funcionó y hice otro tipo de cambios, ¿no? Entonces también eso es bien importante. Podemos tener muchas ganas de gamificar, pero los grupos nos van a ir marcando el ritmo para saber si con cuál sí, con cuál no. Eso, pues bueno, lo vamos fortaleciendo ya con la práctica y bueno, yo sé, la primera sesión que estuvimos aquí, pues les preguntaba cuántos años teníamos de docencia. La mayoría estábamos a más de 5, entonces ahí tenemos ya experiencia ganada, ¿no? Cuando sí, cuando no lo aplicamos. Pues bueno, ahí está la propuesta de aula invertida con algunos, con algunos elementos muy importantes. Pensar en ambientes flexibles, culturas de aprendizaje, contenidos intencionados, hay que considerarlos, rediseños de técnicas de acompañamiento. En este caso yo les diría la aula invertida para ingenierías puede favorecer esa colaboración entre grupos y creo que es un elemento importante. Hay un proceso gradual de crecimiento también para poder integrarlo en la formación del estudiante. En la gamificación, lo que ya les mencionaba, hay que considerar algunos elementos y explorar cuáles conocimientos previos nos pueden funcionar para hacer algún proceso gamificado. No todo se gamifica y en este caso el docente también pues tiene un estilo docente. Si para ti el juego cooperativo no es un estilo de tu docencia, no te ofusques por eso. No necesitas gamificar o ser lúdico en tu proceso de acompañamiento. Puede que tu estilo sea uno mucho más neutro, mucho más estructurado hacia un ejercicio de búsqueda, de acompañamiento directo de ejercicios. Adelante. Si ese estilo nos ha funcionado, yo te diría, adelante con la buena práctica. ¿Qué nos puede permitir estructurar los momentos para el aprendizaje? Y ahora me regreso un poquito. Las otras eran estrategias y ahora los momentos para el aprendizaje. Recordemos, tenemos ese propósito, contenidos, estrategias, actividades y productos de aprendizaje. Cuando hagamos los propósitos, les recomiendo que consideremos las taxonomías como tal de la adquisición de conocimientos o taxonomías que pueden caracterizar el desempeño intelectual.
En este caso, la de Bloom y de Marzano son dos taxonomías muy sencillas para poder localizar procesos cognitivos relacionados con verbos y con actividades o acciones concretas. Esta imagen se las voy a compartir también en la presentación sin ningún problema, pero en este caso, en esta, me gusta mucho porque Bloom determina los 6 niveles de desempeño y entonces en un primer nivel de conocimientos te recomienda algunos verbos, pero además del verbo ya te va diciendo qué actividad podrías determinar. Un ejemplo es en aplicación, si mi verbo es interpreta, pues entonces algunas actividades para emplear el conocimiento podría ser una solución, realizar una interpretación, hacer un mapa, un proyecto, un diagrama, una ilustración, cuando nosotros ya vamos aplicando distintos saberes. En este caso, la aplicación es el tercer nivel. Es primero el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Ojo, para sus momentos para el aprendizaje, recomendación. Para el primer momento podemos tener un propósito muy claro, pero yo sí les recomiendo que nos centremos en estos 3 primeros niveles de desempeño, porque si nos vamos ya a un análisis, síntesis o evaluación, híjoles, yo les diría, va a ser ambicioso y difícilmente el estudiante lo va a lograr. Tenemos que identificarnos en los primeros niveles para que entonces sea más fluido el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Sale? Estos verbos nos van a orientar a desarrollar el propósito y finalmente en determinar qué producto de aprendizaje el estudiante me puede entregar. Recomendación: cuando nosotros estemos pensando en un primer momento de aprendizaje, no utilicemos del todo el trabajo en equipos. Recomiendo primero que construyan su propio aprendizaje individual y entonces después busquemos esquemas de socialización y de trabajo en parejas, en trinas, en cuartetos, en quintetos, como ustedes lo decidan, o incluso grupal. Pero en los primeros momentos vale más la pena que el estudiante vaya generando un cimiento sólido personal para que entonces se pueda desempeñar con los demás compañeros. Es un proceso meramente de colaboración. Y en este caso, en cualquier disciplina, todos podemos tener facilidad de un tema, pero difícilmente somos tan abiertos como para poder tener los lazos sociales o relacionales con el otro. Aunque los grupos ya se conocen, una nueva UDA es también un nuevo profe a conocer y es un nuevo escenario, un nuevo salón, un nuevo espacio donde se va a interactuar una relación ahí muy interesante de acompañamiento. Esta misma taxonomía nos invita a contemplar esta otra ruleta, también muy interesante, con los mismos verbos, pero ahora en este caso coloca los verbos y después coloca algunos productos a entregar. Podríamos pensar en el análisis como gráficos, encuestas, silogismos, argumentos, modelos, cuestionarios, comprensión, discusión, historia, resúmenes, pósters, teatro, esquemas, diagramas. Ojo, no está limitado a una disciplina. ¿Qué producto nos van a entregar? El que consideremos que va a ser el que nos permite evaluar el aprendizaje del estudiante. ¿Sale? Esa es la indicación para poder seleccionar el producto. Muy bien, para irnos al cierre, me voy a permitir entonces volver a mi ejemplo de guía docente y mostrarles ya de manera muy aterrizada un ejemplo de momento para el aprendizaje. En mi ejemplo coloqué algunos datos a considerar. Ay, disculpen, se me atoró algo en la garganta. Un momento para el aprendizaje, entonces necesito un propósito. Este propósito yo lo desarrollé. Conocer los principales conceptos y elementos de la planeación didáctica, ¿verdad? A partir del análisis de información. Entonces ahí tengo dos preguntitas muy concretas, el qué y el cómo. Podría poner un para qué.
yo lo estoy pensando solo para el estudiante, entonces ahí lo traté de acotar de manera muy clara. El contenido que van a abordar en este primer momento para el aprendizaje son 7 conceptos de la planeación, elementos de la planeación didáctica, qué es la didáctica, secuencia didáctica, planeación en entornos virtuales, entornos educativos, planeación en niveles formativos. Todos esos elementos tienen relación con la planeación, ¿verdad? No todos son en la misma línea de cómo aparece en mi programa. Algunos estaban pensados ya casi al final, por ejemplo, el de planeación en niveles formativos. Pero a mí me pareció importante que todos los elementos conceptuales de planeación, aunque sean distintos los campos a aplicar, ya se encuentren en este primer momento, porque en otro ejercicio voy a hacer relación de esos elementos. Entonces, esa fue mi idea. Mi estrategia como tal es el uso de técnicas didácticas para el aprendizaje cooperativo. Nada más el cooperativo en este primer momento. ¿Sale? ¿Qué actividades van a desempeñar los estudiantes? Tienen 2 tipos de actividades. La primera es trabajo independiente, lectura de planeación didáctica y estrategias, revisión de objetos de aprendizaje. Identifiqué distintos objetos de aprendizaje que abordan los temas anteriores y entonces ellos los tienen que buscar. Como es una actividad, es guiada y acompañada en el aula. En este caso, el trabajo colaborativo a través de mesas de trabajo en equipo. Van a decir, pues no, que al inicio no pongas trabajo colaborativo. Ojo, no se los estoy dejando a ellos solos. Yo voy a acompañar a través de mesas de trabajo en equipos cómo se van formulando las relaciones en el grupo para que entonces mi metodología de aprendizaje cooperativo efectivamente se aplique en mis clases. ¿Cuál sería el producto a aprendizaje esperado a entregar? Un compendio de lecturas de planeación, planeación didáctica y planeación estratégica. Ese es un producto. Por equipos, además, van a elaborar un mapa conceptual que integre los tipos de planeación y sus elementos. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Mi producto se va a evaluar con una rúbrica. Para esa rúbrica, yo la coloco en un anexo 1. Ojo, no coloco aquí aún mi rúbrica completa. Por manera técnica y práctica, mi rúbrica pues me va a modificar mi tabla, ¿no? Mi guía docente. Incluso visualmente me puede confundir. Yo prefiero colocar anexo 1 y al final de la guía docente, si es para mí, colocar las rúbricas que voy a estar utilizando en mi guía docente. Y así, cuando yo les dé la tarea o el producto aprendizaje a realizar, tengo mi rúbrica ya elaborada. Para fines de este curso, no les voy a pedir a ustedes que me hagan una rúbrica por cada producto de aprendizaje. Si ya las tienen, excelente. Utilícenlas, atesórenlas, guárdenlas, ténganlas ahí presente y mejórenlas cada vez más. Pero si no las tienen aún, tienen tiempo conforme va corriendo la UDA para que vayan diseñando esos instrumentos de evaluación. Hasta aquí tendría un primer momento para el aprendizaje. ¿Dudas con esto? Creo que no. Adelante, profesor Francisco. Solo una duda, entonces, ¿es conveniente colocar las rúbricas desde la guía docente? Yo te comento, si tú ya las tienes hechas, para mí sí es práctico. O sea, yo, Esteban, sí las coloco porque luego tengo un formatito con rúbricas, con muchos elementos de la rúbrica, criterios, y voy componiendo mis rúbricas. Para este caso práctico, yo sí ya la dejo, porque así digo, voy a tener la clase tal, mi material didáctico, y ya nada más tomo mi rúbrica del anexo. Ajá. Ok. Sí, para que ya lo vayan revisando desde antes de que hagan la actividad. Ok, está Es bien. correcto. Si no la tengo aún, no se ofusquen
en eso, no hay problema. Ya que se vaya acercando el abordaje de este producto, habrá que elaborarla, socializarla con el grupo para que lo tengan contemplado. ¿Sale? Muy bien, pues este es el ejercicio como tal de los momentos para el aprendizaje. Para ir cerrando, crear momentos para el aprendizaje, tengo otra manita levantada. Adelante. Adelante, Sí, profesor. Sí, sí. listo. U- una pregunta, ¿qué tan conveniente sería? Porque, por ejemplo, cuando se hizo la acreditación con CASEI, Ujú, ellos sí tenían, específicamente preguntaban que debía de tenerse un compendio de rúbricas para el programa, para no tener mucha diversidad de ellas. Y entonces la sugerencia había sido en el sentido de que pues se tratara de hacer un compendio que abarcara todas las posibles eh, pues posibles eh, ¿cómo se llama? Productos a evaluar, ¿verdad? ujú. Ok, mire, híjole, ahí las acreditadoras tienen formas de, lo voy a decir muy tajantemente, de medir los productos y determinar una nota de certificación o acreditación, ¿no? O sea, está muy claro el proceso y los procedimientos que llevan. Si pensamos estrictamente en el acompañamiento, yo, Esteban, no determino una rúbrica para evaluar siempre o los productos, incluso si fuera un trabajo para el profe Juancho, por ejemplo, que diga, es que es un ensayo, pues la misma rúbrica. La verdad es que, pues no sucede así, es como estandarizar demasiado el proceso evaluativo y en ese estandarizar puede haber inconformidades del grupo porque la rúbrica como está elaborada no logra evidenciar o valorar algunos criterios que sí se representan en el trabajo o evalúa criterios que no se consideraron en el trabajo porque es estandarizado. En ese sentido, yo diría, vale la pena checar la rúbrica, aunque ya sea la establecida, checar para que entonces el estudiante tenga la posibilidad de sí ser evaluado lo más justamente posible. Nada más sería mi observación ante eso. Entiendo que pues para estas acreditadoras es tener una evidencia de se hacen instrumentos de evaluación para poder valorar los aprendizajes esperados de los estudiantes de los distintos programas. Entonces, si ya hay un compendio, yo nada más pensaría en eso, que mi producto cuando yo lo construya cubra los requisitos de la rúbrica para que entonces, voy a poner un ejemplo. En la rúbrica ya viene ponderado y un criterio establecido de diseño y accesibilidad, que podría ser desde lo gráfico. Y nosotros dejamos un trabajo, una tarea en donde nunca les mencionamos que tendrían que integrar ese elemento. Incluso cuando les damos la rúbrica no les queda claro. Por lo tanto, en el producto o evidencia de aprendizaje no lo integran y a todos les colocamos como no entregó. Pues en ese caso estamos dejando un hueco en el proceso evaluativo de un desempeño porque pues la rúbrica ya estaba establecida, ¿no? Entonces, yo nada más pensaría en eso, hacer el análisis, la reflexión, pero si la indicación es tengamos un compendio de instrumentos, pues entonces sí considerar el instrumento desde la construcción de la evidencia de aprendizaje, ¿sale? Muy bien. Para ir cerrando, crear los momentos para el aprendizaje, entonces puede ser el paso que requiere más análisis y discernimiento como docentes en la construcción de esta guía docente. Les invito a cada uno y cada una de ustedes a contemplar las buenas prácticas que yo sé que ya realizan y también aquellas que a lo mejor no nos han funcionado del todo, para poder replantearlas o en su caso para poder mejorarlas y que tengamos un mejor sabor de boca en este proceso cotidiano que hacemos de acompañar el aprendizaje y la enseñanza
con nuestros estudiantes. Para cerrar, tenemos trabajo semanal, al igual que la semana pasada. Tenemos nuestro enlace para acceder al campus digital de la Universidad de Guanajuato. Consultemos el material de esta segunda semana. Ahí ya está cargado en la plataforma. También tenemos una actividad semanal que van a ser los momentos para el aprendizaje. De manera muy concreta, respondemos el cuestionario y entonces estaríamos cubriendo los productos a entregar de esta segunda semana como tal. Pues no me queda más que agradecerles a todos y a todas por estar aquí esta hora y media, escuchando, participando y repensando cómo podemos mejorar nuestra docencia. Si tienen alguna pregunta, ya saben, se pueden poner en contacto tanto por WhatsApp como por correo electrónico. Ese es mi número de teléfono celular. Si en algún momento tienen alguna duda, inquietud, yo no tengo problema en que me manden mensajito. De hecho, creo que tengo algunos contactos de ustedes ahí ya guardados de cuando estaba en la Universidad de Guanajuato. Entonces, con toda confianza. Por Teams, en el teléfono sería lo mismo. Si es WhatsApp o el mensaje de Teams, pues me llega a mi teléfono personal. Mi correo electrónico también institucional, ahí está. Cualquier duda, inquietud, pues ya saben, aquí estamos al pendiente. Para quienes no pudieron entregar la primera evidencia, responder el primer cuestionario, tenemos posibilidad de hacerlo. Voy a ir avanzando en la revisión de trabajos y pues espero también que me puedan apoyar en enviar la mayor parte de la evidencia 1 en el apartado correspondiente y el momento para el aprendizaje que sería la evidencia 2, integrando la parte 1 más la parte 2. Ahí vienen las indicaciones muy concretitas para poder hacer la entrega. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de Muchas gracias. compartir, de grabar pantalla, detengo la grabación y pues gracias a todos.